Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el gran capo Otoniel fue capturado hoy. Una semana de enfrentamientos armados en Argelia, Cauca, deja muertos, heridos, desplazados y atrapados en medio de las balas. El jefe negociador del gobierno con las FARC dice que no se puede esperar que lo acordado en Colombia aplique en Paraguay respecto de la captura de Rodrigo Granda. 7 representantes denunciaron penalmente a sus 71 colegas que votaron por aprobar cambios en la ley de garantías. Reculó el registrador nacional, que sembró dudas sobre la existencia de supuestos 5 millones de votantes nuevos para las próximas elecciones. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica María Camila Osorio avanzó a la gran final del Abierto de Tenis en Tenerife, España. Su rival de mañana por el título será la número 60 del mundo, la norteamericana de origen chino, An Lee. Tenemos nuevo campeón mundial de boxeo, se llama Oscar Rivas y es el nuevo monarca de la categoría Bridge del Consejo Mundial de Boxeo. Y atención, porque la victoria 2-1 del Deportivo Pereira sobre Patriotas significa el descenso matemático del Atlético Huila. El equipo de Neiva regresa a la B. Este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. Aquí está, esta es la imagen del día. El narco paramilitar más buscado por Colombia y Estados Unidos desde hace más de una década. Alias Otoniel fue capturado hoy en zona rural de Necoclí, Antioquia. Hasta hoy fue el capo máximo del Clan del Golfo. Su imagen real es muy distinta a las de las fotografías con que lo buscaban. Pese a su poderío, ahora es un hombre mayor y enfermo de diabetes. Esta noche era trasladado en helicóptero militar a un centro de reclusión aún no conocido. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Desde el 1 de octubre hasta hoy, ustedes, queridos backers, han hecho 1.900 aportes. Nuestra meta al 31 de octubre, o sea, al 31 de este mes, es llegar a 3.000 aportes. Y a partir de este momento y hasta la medianoche de hoy, por cada 40 aportes, vamos a entregar uno de esos maravillosos obsequios entrando a baki.co/inclinada la red independiente. Muchas gracias por elegir la independencia. El hombre por cuyo paradero Colombia ofrecía 3.000 millones de pesos y Estados Unidos 5 millones de dólares fue capturado en una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y de Policía. Carlos Cárdenas. Mónica, alias Otoniel se le adjudican toda clase de crímenes atroces, desde que pasó de ser miembro del EPL a narcotraficante y a paramilitar con la llamada Casa Castaño. Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, jefe máximo del denominado Clan del Golfo y el jefe del narcotráfico más buscado de esta década, y por quien el gobierno colombiano ofrecía 3.000 millones de pesos y Estados Unidos 5 millones de dólares, fue capturado hoy por hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares después de 15 años de ser perseguido por la justicia de ambas naciones. Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. El exguerrillero del EPL, que se convirtió en paramilitar y narcotraficante con el auge de las autodefensas de Carlos Castaño, hasta convertirse en un gran capo de las drogas y en uno de los criminales más sanguinarios de que se tenga noticia, fue encontrado entre los cerros Azul y Yoqui del corregimiento del Totumo de Necoclí, Antioquia. Para dar con la captura de este bandido, la planeamos el 15 de octubre del año en curso. A las 8 de la noche en una guarnición de Bogotá, nos reunimos con los oficiales de inteligencia de la policía, nos reunimos con los oficiales de planeamiento de operaciones especiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y es cuando se decide cambiar y darle otro salto a esta estrategia. Las fuerzas militares bloquearon simultáneamente las rutas de abastecimiento y las vías de transporte por donde podría fugarse, así como los contactos humanos que tenía para el suministro de sus medicamentos para combatir la diabetes que padece. Así, él y los hombres que lo acompañaban siempre quedaron aislados y sin alimentos ni otros implementos necesarios para sobrevivir sin intentar moverse. Sobre las capacidades de la 7ª División del Ejército, la Fuerza Naval del Caribe, el Comando Aéreo de Combate número 5, y en estrecha coordinación con la Policía Nacional, fuimos develando los anillos de seguridad, fuimos entendiendo de mejor manera los corredores de movilidad y nos fuimos
colocando de manera estratégica en el terreno. Al sitio en donde fue interceptado alias Otoniel, en el nudo de Paramillo, llegaron los comandos que lograron infiltrar 8 anillos de seguridad que tenía el capo para protegerse en una zona que incluía áreas superiores a 3 kilómetros. Cada vez el bandido iba perdiendo más su esquema de seguridad y además lo estábamos induciendo con las maniobras a cometer errores. Inteligencia Militar lanzó una alerta porque tuvo información de que grupos del Clan del Golfo estarían planeando una arremetida contra unidades de la fuerza pública en la región en donde fue capturado. La crisis humanitaria de una zona rural amplia del municipio de Argelia Cauca es una de las más profundas y prolongadas que se hayan vivido desde la firma de los acuerdos de paz. No solamente hay muertos cuyo número no se ha podido determinar, sino desplazamiento masivo y decenas de familias atrapadas entre las balas. Más de 600 habitantes del corregimiento Sinaí y de las veredas El Encanto, Guayabal y la playa de Argelia Cauca abandonaron sus viviendas que están en mitad de la zona en donde 3 grupos armados violentos se enfrentan entre sí desde el martes por el control de las rutas de narcotráfico hacia el Pacífico. El Frente José María Becerra del ELN y las disidencias de las antiguas FARC, Carlos Patiño y Segunda Marquetalia, han añadido a las balaceras y la alteración total de la vida comunitaria el reclutamiento forzado de los más jóvenes de comunidades indígenas para reemplazar a sus muertos producto de los combates. Ahora los grupos armados ilegales están reclutando nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes y la están trasladando a otras regiones para que confronten. Mientras pueblos enteros huyen en un éxodo que no se veía hace algunos años, otros cientos de indígenas y campesinos no han podido salir de sus veredas por temor. Aquí en la escuela todavía tenemos niños porque los padres de familia no han podido salir de sus casas. Hemos tenido alrededor de 20 desplazamientos masivos. En el anterior año fueron 5, en lo corrido de este año ya van 15. En los videos grabados por los mismos pobladores se oyen las voces de niños asustados por los disparos que impactan cerca de sus casas y escuelas. ¿A dónde están? Vámonos, Coquera, profe. Vámonos, profe. No, señor, no, cielo. Profe, vámonos, ¿eh? Papá, vámonos de aquí, que está muy peligroso. Tengo miedo, vámonos. Desde hace casi 2 años, cerca de 5.000 habitantes de esa región han tenido que buscar refugio en el casco urbano de Argelia, huyéndole a esa guerra que se libra por narcotráfico. El alcalde de Argelia señala que su pueblo vivió 4 años de tranquilidad luego de la firma de los acuerdos, pero que esa paz terminó cuando el nuevo gobierno los incumplió. Es un país en donde se firma un acuerdo de paz precisamente pues, para que se acabe la guerra. Y no se cumple ese acuerdo, pues lo más lógico es que regrese a la guerra. Los grupos ilegales también han grabado con celulares lo que están viviendo en terreno. En este video de la disidencia Carlos Patiño se ve al fondo el corregimiento de Sinaí. Según el ejército, los combates que siguen en el cañón del Micay dejan hasta el momento 10 muertos de las disidencias de las FARC. 2 miradas diferentes tuvo la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, la del gobierno colombiano y la de los norteamericanos. Juan Fernando Barón. Mónica, mientras la administración Duque resaltó el apoyo del gobierno Biden a lo que aquí denomina paz con legalidad, los asesores de Blinken enfatizaron en las preocupaciones por la demora en la implementación de los programas del acuerdo. 9 meses después de que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos, uno de sus altos funcionarios se reunió esta semana con el presidente Duque. El secretario de Estado, Anthony Blinken, estuvo en Colombia para participar en la conferencia ministerial sobre migración y para reiterar las buenas relaciones entre las dos naciones. The range of events during my visit, I think, reflects just how comprehensive our relationship is and how closely we're collaborating on the most pressing challenges we face. Pero no todo fue sobre rieles en esta visita, aunque la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia publicó una nota de prensa en que aseguraba que Blinken expresó el apoyo de su país a la política de paz con legalidad de la administración Duque. En su declaración conjunta con el presidente, el secretario de Estado se refirió al respaldo que el gobierno Biden le continúa dando al acuerdo de paz firmado en 2016 y a los compromisos adquiridos entre los firmantes de ambos lados. The United States remains fully committed to working with Colombia
on implementation of the peace accords. El secretario de Estado de Estados Unidos reiteró su preocupación por la poca presencia del gobierno en las zonas rurales que quedaron libres después del retiro de las antiguas FARC. Un pilar fuerte de nuestra cooperación es fortalecer las fuerzas del orden y reducir la violencia, especialmente en las zonas rurales desatendidas. Como lo hemos mencionado antes, hay poca presencia del Estado. De otra parte, Blinken llamó la atención de Colombia respecto de la violación de derechos humanos de veedores y defensores comunitarios y por el aumento de asesinatos a líderes sociales, más las amenazas a jueces, periodistas y manifestantes. We agree that accountability is critically important. Accountability for the most grave human rights violations and abuses committed during the country's conflict. Accountability for any abuses committed in response to protests earlier this year. Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha publicado las conclusiones de la visita del secretario Blinken a Colombia, divulgó un encuentro que sostuvo con jóvenes colombianos en el que recordó la inquietud del gobierno Biden por el retraso de la implementación de algunos programas del acuerdo. Y mientras el secretario Blinken insistía frente al presidente en la implementación de los acuerdos, el embajador de la Unión Europea, la canciller, la arzobispa y la embajadora de Suecia y la delegada del Alto Comisionado de Derechos Humanos reiteraban la petición en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. Sara Sepúlveda. Mónica, para ellos está claro que la violencia contra los líderes y la crisis de derechos humanos que vive el país tienen como origen la desidia del gobierno para implementar los acuerdos y mientras ello no se haga, seguirán matando líderes. La arzobispa de Suecia, la embajadora de Suecia, el representante de la Unión Europea, entre otros, pidieron que se implemente el acuerdo de paz en Colombia. Se necesita una implementación integral del acuerdo de paz para ofrecer medidas debidas para los defensores y de esta manera también protegerles. Durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos en Bogotá, los representantes del gobierno suizo, quien entrega el premio, dijeron que la paz debe ser imprescindible. Celebramos la cantidad de jóvenes que están exigiendo y buscando de una vida digna. El esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Esto representa un avance fundamental en el camino hacia una paz estable y duradera. También resaltaron el trabajo de los derechos humanos, pero recordando lo difícil que es hacerlo en la sociedad colombiana. No hay derechos humanos con machismo, no hay derechos humanos con racismo, con clasismo, con homofobia y transfobia. No hay derechos humanos en una sociedad militarizada. El paro nacional también fue mencionado. Es importante que este premio reconozca la movilización social que hubo en el paro, el rol de las defensoras y los defensores de derechos humanos que estaban en las calles tratando de reclamar derechos de manera pacífica. Según la ganadora del premio en 2019, María Ruth Sanabria, los jóvenes de hoy son los responsables de hacer que la paz se cumpla. Llevamos a las juventudes para que retomen nuestras banderas. Por favor, no las suelten, que nosotros se las estamos entregando. De nuestra parte, seguiremos acompañando a quienes llevan paz en sus corazones y solidaridad, y a quienes sueñan y sobre todo a los que luchan. Tanto los premiados como el gobierno sueco resaltan la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos y cómo esto va de la mano con la implementación de los acuerdos de paz. Mientras que fue detenido Rodrigo Granda en México, el negociador del acuerdo de paz, Humberto de la Calle, sostiene que lo negociado en Colombia no es aplicable en Paraguay, pero la JEP habría terciado. Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del gobierno en el proceso de paz en La Habana, fue categórico en su afirmación. La JEP no tiene jurisdicción sobre las conductas en que hayan incurrido las FARC en el exterior. El acuerdo no podía generar una especie de inmunidad frente a otras jurisdicciones. Fue realista frente a la situación judicial de los excombatientes cuando pisan suelo extranjero. Las personas de esta organización que hipotéticamente tengan problemas con países extranjeros, pues siempre están en riesgo de ser perseguidos por esos países. Calificó como algo exagerada la reacción de las antiguas FARC, que calificaron la detención de Granda como un atentado contra el acuerdo de paz. No, no lo es que son mundos jurídicos distintos. Lo que pase en la legislación paraguaya no puede ser afectado
por una negociación interna entre Colombia y una guerrilla. En el lado opuesto a la de la calle, Diego Martínez, asesor jurídico de la guerrilla, cuando todavía estaba negociando el acuerdo, sostiene que la JEP sí podría intervenir en el proceso penal contra Granda en Paraguay, sin que se pierda la autonomía judicial de ese país, pero contando con la voluntad de ese Estado en caso de que se quisiera entregar información sobre el secuestro, tortura y asesinato de Cecilia Cubas, hija del presidente de ese país, delitos cometidos por una organización armada paraguaya de la que se afirma tenía nexos con las FARC. Entiendo que la Jurisdicción Especial para la Paz ha oficiado al Ministerio de Justicia colombiano para que entable las comunicaciones necesarias y se pueda traer el proceso para Colombia. Según explicó el abogado Martínez, la petición de la JEP para conocer el expediente penal del caso Paraguay fue entregado al Ministerio de Justicia de Colombia, pero al parecer esa cartera no hizo nada al respecto. Entiendo que hacia agosto de este año se encuentra enviada esa petición. Por el momento se desconoce cómo evolucionará el episodio Granda y si de este se concluirá que los firmantes del acuerdo de paz por parte de la antigua guerrilla gozan de libertad en el país, pero no podrán viajar más al exterior por temor a enfrentar detenciones similares por procesos en el extranjero. Mientras que el presidente Duque explicaba a Blinken que la reforma a la policía busca estándares de alto nivel, el subdirector de incorporación de la policía les informaba a los policías que sus requisitos de ascenso se habían flexibilizado. Enrique Tapia. Mónica, conocimos el mensaje del coronel Walter Casas en el que explica que con la reforma que promueve el gobierno ya no se requeriría tener 4.2 en matemáticas ni 3.8 en otras materias. El pasado 6 de junio, el presidente Iván Duque anunció el proyecto de reforma a la policía con el fin de generar un cambio en la imagen institucional y la modernización de la entidad tras la desfavorabilidad y desconfianza que generó entre los colombianos luego del paro nacional. Y esto también viene fortalecido por la profesionalización y el desarrollo policial, donde también he impartido la instrucción de crear el Centro de Estándares de Alto Nivel, donde estemos con todo el aporte de los centros de policía internacional, trayéndonos a nosotros referentes. Pese al anuncio de estándares de alto nivel en la policía, la misma institución anunció que el ministro de Defensa, Diego Molano, autorizó la flexibilidad en los requisitos para que los auxiliares bachilleres puedan aspirar a ser oficiales. Estas son las buenas noticias. No vamos a exigir la prueba saber con la calificación o con el puntaje de 4.2 en matemáticas, sociales y lenguaje. Ya no sería requisito. El senador Antonio Sanguino, uno de los congresistas que sigue detalladamente el proyecto de reforma a la policía en el Congreso, aseguró que esta decisión es una burla y un irrespeto del gobierno contra el legislativo. Y con el país que al mismo tiempo que promueve 2 reformas a la Policía Nacional en el Congreso de Colombia, produzca un decreto que elimina las exigencias en materia de cumplimiento de las condiciones meritocráticas. El ministro de Defensa también permitió menos exigencias para los profesionales civiles que pretendan hacer parte de la policía como oficiales. Ya no exigiríamos como promedio 3.8. Todos los promedios estarían habilitados para acceder a eso. El otro grupo beneficiado es el de los uniformados que no aprobaron las pruebas para ser subintendentes. Y la mejor, aquellas personas que no superaron el concurso para subintendentes pueden hacer parte de esta selección. No tienen ningún inconveniente, el requisito se ha flexibilizado con el fin de que todos ustedes participen de esta gran oportunidad. Inadmisible e inexplicable la conducta del gobierno nacional en esta materia. El senador Sanguino agregó que la manera de mejorar la imagen y credibilidad de la policía es elevando los niveles de profesionalización y exigencia para ser parte de la institución y no flexibilizándolos. Por decisión de 71 congresistas de la coalición de gobierno, en su mayoría, las próximas elecciones se realizarán sin las garantías establecidas en el estatuto de la oposición. Para los letrados, esta decisión fue ilegal, pero tal ilegalidad solo se sancionará después del ganador de los comicios. Eduardo López Cúquer. Mónica, una ley estatutaria como las garantías electorales solo se puede derogar con una de igual o superior categoría, lo cual no es el caso. Pero además de ella, se derivarían ventajas electorales para los que votaron
por la anulación de las garantías y por ambas causas podrían perder la investidura. Señor secretario. Al menos 71 representantes, empezando por la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias. Anatolio, vote sí. Fueron denunciados ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato al aprobar la modificación de la Ley de Garantías de orden estatutario, camuflada en una de menor rango como la de presupuesto. Si usted va a derogar una ley estatutaria, tiene que hacerlo con otra estatutaria. Ellos habilidosamente lo están derogando con una no estatutaria. Y es más, se brincan la competencia de las comisiones primeras. De acuerdo con la denuncia instaurada por Navas, Gubertu, Racero, Asprilla, Pizarro, Díaz y Robledo, Anatolio vota sí, Anatolio. los que votaron afirmativamente el artículo 125 de la Ley de Presupuesto violaron el Código Penal y la Constitución. Por prevaricato denunciamos a los congresistas ante la Corte Suprema de Justicia. José Daniel López, rebelde de Cambio Radical, señaló además que lo aprobado en Cámara y Senado es inconstitucional. Porque no tiene unidad de materia, es inconstitucional porque la presidenta de la Cámara no permitió un debate verdadero y es inconstitucional porque una reforma, una ley estatutaria no se tramita a través de una ley de presupuesto. En el Senado no descartan que también se configuren causales de pérdida de investidura, lo que debe ser demandado ante el Consejo de Estado por la afectación que tiene la iniciativa en las elecciones del próximo año. Quienes votaron la derogatoria incurren en conflicto de intereses en el momento que se inscriban como candidatos, porque alteraron las condiciones electorales en su favor. Puede haber pérdida de investidura. Navas Talero dijo además que el presidente Duque y su ministro de Hacienda tienen responsabilidad en la violación constitucional cometida, porque introdujeron en la Ley de Presupuesto el mico para derogar la Ley de Garantías. También se darían elecciones con 5 millones de nuevos electores inconsistentes con las bases estadísticas y cruzadas del DANE y el CISBEN, cuya supuesta existencia reportó ayer el registrador, que hoy reculó. Y díganselo al director del DANE. Las bases de datos del DANE no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y tiene la registraduría. Así inició la polémica por el número de colombianos que estarían habilitados para votar en las próximas elecciones. Es que al país no hay que decirle mentiras. ¿Cómo explica que en el DANE somos 50 millones de colombianos y en la registraduría, en registro civil, somos 55? Sin dar mayores explicaciones, hoy, 36 horas después, el director del DANE en compañía del registrador nacional estrecharon sus manos y anunciaron una mesa técnica para depuración del censo electoral. Los objetivos del Registro Nacional del Estado Civil son unos y los objetivos demográficos y la responsabilidad que establece el DANE a través del Censo Nacional de Población y Vivienda son otros. El objetivo es interactuar, intercambiar información. Vamos a prestar nuestra colaboración de nuestras bases de datos totalmente al DANE, como también necesitamos las bases del DANE para depurar nuestro censo electoral. Pese al anuncio, el abogado y exconsejero electoral Armando Noboa señaló que estas alianzas sin una explicación clara generan dudas frente a las elecciones del próximo año. Hacer ese tipo de declaraciones o de acuerdos entre distintas entidades del Estado sin aclararle a la opinión pública en qué consisten las contradicciones en la información es generar un nivel muy riesgoso de incertidumbre. Noboa aseguró que pese al acuerdo entre Registraduría y DANE, no se tiene claro qué diferencias existen entre unas cifras y otras. Si el registrador considera que hay inconsistencias, tiene el deber legal de indicar en qué consisten las inconsistencias y cuáles son las medidas que se deben adoptar para corregirlas. El registrador nacional, Alexander Vega, dijo que con este comité técnico espera depurar el censo demográfico, registro civil y el censo electoral antes de las próximas elecciones. El ponente de la reforma a la burocracia judicial que tramita el Congreso dijo que en el proyecto ya no está la minimización de los requisitos para dirigir un organismo de control ni la impunidad de su juzgamiento por la oficialmente e irónicamente llamada Comisión de Acusaciones.
Los duros cuestionamientos a la reducción de requisitos para aspirar a los cargos de fiscal, procurador, defensor del pueblo y registrador nacional, que hicieron expresidentes de las Cortes, exfiscales, exministros, abogados, analistas y sindicatos de la rama judicial por lo aprobado en la Comisión Primera, la Cámara empezó a corregir lo que fue calificado como micos en la reforma a la justicia. Quedó para la segunda ponencia que los requisitos, por el contrario, se hacen más exigentes. En términos de tiempo, desde el punto de vista de experiencia profesional. Los ponentes se comprometieron a regresar a los requisitos iniciales definidos en la Constitución. En el caso del fiscal, no solamente que debe ser abogado, sino que además debe ser especialista o con posgrado en Derecho Penal, sino que estamos exigiendo una experiencia complementaria. Es decir, no es suficiente tener una experiencia en el ejercicio del derecho, sino que alguno de estos cargos requiere experiencia administrativa, experiencia económica, experiencia de otra naturaleza. En la ponencia para segundo debate, de acuerdo con el representante Lorduy, también se elimina el otorgamiento de fuero para los jefes de los órganos de control, lo que se señalaba como pasaporte a la impunidad de los delitos de cuello blanco. Lo que preocupaba a la ciudadanía era que el Congreso de la República pudiera investigar y juzgar en la Cámara y en el Senado, respectivamente, con la famosa comisión de acusaciones, a estos altos funcionarios. Eso se eliminó de la propuesta y queda tal cual como hoy está en la Constitución, que esos funcionarios serían investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Pero se mantiene para el segundo de 8 debates el cambio en la forma como se eligen los magistrados de altas cortes, es decir, del concurso de méritos que llevaba a cabo el Consejo Superior de la Judicatura y la preselección que éste hacía, se regresa a la cooptación que se aplicaba antes de la Constitución de 1991, o sea, nombramientos dentro de la misma corporación. Muy bien, y hacia las 8:05 de la noche aterrizó en Bogotá un avión de la policía con alias Otoniel, escoltado por comandos especiales de la policía. Este hombre fue llevado a un lugar desconocido aún, a la espera de su momento de extradición. Las ciudades más amigables para los vampiros, lo que indican los indicadores. Los blogueros de una empresa de jardinería buscaron las ciudades de Estados Unidos más amigables para los vampiros y encontraron que Naperville, Illinois, tiene la mayor cantidad de bancos de sangre, que Houston, Texas, es el mayor proveedor de ataúdes, que Grand Rapids, Michigan, tiene la mayor cantidad de sótanos, que a Pittsburgh, Pensilvania, le llega la menor cantidad de luz solar al año y que tampoco hay festivales del ajo. Esto indica que Estados Unidos, desde que nació, tiene miedo a una invasión de Transilvania. Esto es lo que indican los indicadores. Los jóvenes, entre quienes se ha identificado un alto porcentaje de escépticos de la vacunación, tendrán que mostrar su carnet de vacunación para entrar a cada evento masivo que asistan. Con esta estrategia se espera completar el 70% de vacunación al final del año. Camilo Galán. Mónica, así lo anunció el ministro de Salud, explicando que el propósito de la medida no es la reactivación relacionada con el aforo, sino que busca expresamente convencer a los escépticos que retrasan nuestra inmunidad de rebaño. Ante la disminución del ritmo de vacunación por cuenta de los jóvenes, que son los mayores asistentes a eventos masivos, el gobierno se propone subir el aforo hasta el 100%, siempre y cuando se exija el certificado de vacunación para entrar en ellos. Da la posibilidad a aquellas ciudades que están por encima del 70%, del 75% en el índice de resiliencia, podrían llegar a aforos del 100% si presentan certificado de vacunación a la entrada. Es decir, si las personas entran a cualquier evento presentando su carnet de vacunación, estos espacios tendrán la posibilidad de contar con un aforo completo, solo si todos los asistentes ya se encuentran inoculados por lo menos con una dosis. Actividades de teatro, actividades de teatro, actividades de cine, actividades como congresos que es necesario reactivarlas, los congresos son muy importantes, no están haciendo ferias y exposiciones y otros eventos masivos.
El llamado del ministro Ruiz a los entes departamentales y territoriales es que se monten puestos de vacunación cerca a estos lugares de concurrencia masiva, de manera que personas que quieran ingresar y no hayan sido vacunados lo puedan hacer, en busca de vacunar más jóvenes, quienes son los que más asisten, pero también los más renuentes al biológico. El objetivo central no es el aforo, el objetivo central es lograr la vacunación. Por ahora, lo más importante, según el ministro, es redoblar esfuerzos para cumplir la meta propuesta para el 15 de noviembre de llegar al 70% de la población total vacunada por lo menos con una dosis. Según las cifras expuestas de la población total del país, más de 51 millones de personas, el 56,2% ya recibieron por lo menos una dosis de la vacuna, mientras el 39,1% que corresponde a más de 19 millones de personas ya se encuentran con el esquema completo. La noticia de tecnología hoy es el carro que no necesita timón y que en consecuencia lo tiene solo como opción para su piloto. Este volante plegable es la nueva propuesta tecnológica para los carros autónomos, es decir, aquellos vehículos que cuentan con un sistema de conducción inteligente que les permite recorrer calles, avenidas y carreteras sin la dirección de un conductor. Como el vehículo dotado de esta tecnología se maneja solo, el volante ya no es la herramienta sin la cual era imposible ponerlo a rodar. Ahora no es indispensable, sino de uso momentáneo para ciertas y determinadas circunstancias. Por tanto, el espacio que ocupa el volante en los carros mecánicos, una vez plegado hacia adentro, puede ser empleado en otras funciones. Por ejemplo, en un tablero computador en que el conductor, ahora más libre, puede examinar el camino en mapas, ver el estado del tiempo y el que se prevé para su punto de destino, adelantar trabajo o simplemente divertirse. Este sistema permitirá más espacio en el asiento del conductor y supone una innovación en el diseño de los tableros. Entre los beneficios de este tipo de dirección inteligente está su rendimiento óptimo, aún en condiciones de conducción desfavorables, y en su capacidad de disminuir las vibraciones que provienen de la banda de rodamiento, por ejemplo, cuando se presenta un golpe de velocidad. El mercado mundial necesita acoplar sus vendedores y sobre todo sus compradores para enfrentarse a un carro que casi puede prescindir de los comandos humanos. Muy bien, en este momento nos estamos acercando a los 2.000 backers. Recuerden que si ustedes quieren seguir apoyando el periodismo independiente de Noticias 1, puede ingresar a baki.co/inclinada la red independiente o escanear el código QR que va a aparecer en sus pantallas. Gracias por seguir apoyando el periodismo independiente de Noticias 1. La Comisión de la Verdad sembró ayer la semilla que mantendrá vigente la búsqueda, aunque termine el mandato de esa. El espacio se llama Cátedra Molano, en homenaje al escritor, antropólogo y comisionado de la verdad que murió en 2009. En el acecho, en el peligro, en el miedo, aparecía el reclamo de justicia que yo buscaba para contarlo. Las palabras de Alfredo Molano, pronunciadas en su discurso de 2016, cuando recibió el Premio Simón Bolívar de Periodismo a la Vida y Obra, se convirtieron 5 años después en el legado para que la Comisión de la Verdad creara una cátedra que permitiera conocer el conflicto armado desde la academia y los protagonistas directos que vivieron la violencia de la guerra. La cátedra se llamará Cátedra Alfredo Molano, iniciativa que fue lanzada este jueves en Bogotá por el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco Herrú, con la colaboración permanente de la familia de Molano, también sociólogo y antropólogo. La verdad no se negocia y lo que sale desde el corazón del pueblo tiene que ser lo que se exprese a través de nosotros. Él buscaba era la nuez de la verdad en la palabra directa, de cómo lo veía y lo sufría la gente. Alfredo Molano, quien falleció por una enfermedad en 2019, hizo parte de la Comisión de la Verdad, donde su método de investigación para conocer el conflicto era escuchar cara a cara al campesino, al afro, al indígena, al guerrillero, recorriendo, como dicen quienes lo conocieron, a pie, a caballo, en canoa, los rincones más recónditos de Colombia. Escuchar en especial a los que no tienen voz, respetar esa voz de estas personas, amplificarla, transmitirla a la sociedad. Hay que salir, hay que conocer el país, hay que tener esa valentía de salir a lugares que no son tan cómodos. Hay que cambiar esos zapatos por los tenis del padre de Herú. Las organizaciones sociales también ven en esta cátedra como una nueva forma para las nuevas generaciones de entender la violencia. También levantó las voces de esas comunidades en defensa de la vida, de la dignidad. La Comisión de la Verdad concluyó que la nueva cátedra Alfredo Molano no será convencional, de conferencias magistrales y de aprendices pasivos, todo lo contrario. Se aprenderá a vivir lo que otros sufrieron en la guerra.
5 traficantes de fauna fueron capturados en una carretera de La Guajira cuando intentaban salir al interior del país con 42 tortugas marinas. 11 de ellas no sobrevivieron a su viaje de regreso al mar, acompañadas por el ejército. La venta ilegal de fauna y flora en Colombia sigue vigente y ahora, con la reapertura del turismo, quienes hacen la compra-venta de animales salvajes han podido moverse a través del país. Esta semana el ejército rescató a 42 tortugas marinas que estaban siendo transportadas de forma ilegal en camiones, unas encima de otras en mitad de la noche desde la Alta Guajira hasta Maicao. Estas especies de gran tamaño, que fueron identificadas como tortugas verdes y tortugas carey, típicas de mares tropicales y subtropicales, fueron liberadas por el ejército en la Alta Guajira. Pese a que 11 tortugas murieron, el resto pudieron ser liberadas sin problemas y están de vuelta a sus hábitats naturales y libres otra vez. Estas tortugas pueden vivir hasta los 80 años y llegar a pesar 230 kilos. Suelen pasar toda su vida cerca a las playas y bahías tropicales y se encuentran entre las especies de animales más antiguas que quedan en la Tierra. La preparación física antes se enfatizaba en el desarrollo de músculos y reflejos, pero como no todos los que hacen deporte hoy quieren ir a los Olímpicos, allí ha aparecido el concepto integral de entrenar también la mente. El significado del dicho mente sana, cuerpo sano es el equilibrio recomendable que toda persona debe tener. Es decir, no solo hay que hacer ejercicio, sino también las emociones requieren un entrenamiento. Por tal motivo ya no es tan importante solamente trabajar el corazón, los músculos, la flexibilidad, sino también esos espacios que nos permitan ejercicios de meditación, de respiración. El cuerpo y la mente son un binomio inseparable y ninguna es más importante que la otra, pero sí deben trabajar de la mano, pues las dos son importantes y se complementan. Las personas incluso que solo se dedican a un espacio grande a la meditación lo hacen en la mañana, pero en la tarde hacen otra parte un poquito más exigente, más física. Entonces, digamos que el orden de los factores no altera el producto, pero sí hay que trabajar las dos de manera paralela. Por lo general, el cuerpo empieza a dar aviso de cuándo debemos dedicarle tiempo a la mente. La sensación de fatiga, dolores de cabeza, enfermedades con más frecuencia, dificultades para resolver problemas y falta de concentración son algunas señales. Mi cuerpo me está hablando y me está diciendo, hey, aquí de algo está funcionando mal. Uno cree que la solución está en el cuerpo y resulta que muchas veces es en ese trabajo emocional, ese trabajo mental, ¿no? Recuerde que lo más importante para iniciar es querer hacerlo. De aquí derivará la constancia y la motivación. En lo posible, trate de estar guiado por profesionales en esta área. 5 de los más de 10 policías que retuvieron ilegalmente, torturaron, agredieron sexualmente y le robaron el celular a una adolescente de Popayán en retaliación por haber grabado sus atropellos durante el paro. Fueron imputados por la Fiscalía, pero siguen en libertad, pues la acusación no tuvo en cuenta la condición de género de ella ni el acto en que los policías la desnudan. ¿Qué tal esto? Se ven al fondo que al parecer capturaron a alguien. Estas imágenes grabadas por defensores de derechos humanos en Popayán son de la noche del 12 de mayo pasado, día en el que se registraban protestas en esa ciudad en el marco del más reciente paro nacional. Se ve como uno de los agentes del ESMAD le golpean el abdomen. A quien detuvieron acudiendo a un exceso de fuerza era un adolescente de 17 años que, por miedo, se escondía en un rincón de una parte de la vía Panamericana después de grabar a algunos uniformados que actuaban de manera anómala. ¡Soltame que me están desnudando, imbécil! Todos los uniformados que aparecen en las imágenes tenían entrenamiento en la Cátedra de Derechos Humanos. Sin embargo, no aplicaron esos conocimientos en la detención de Allison, quien fue arrastrada, como quedó en evidencia en las imágenes, de manera abusiva para el peligro que ella eventualmente hubiera podido representar, no solo por ser una chica sola, sino porque el grupo de policías armados era suficiente para haberla dominado sin excesos. Allison fue conducida a la URI y una hora después, sin cargos, fue liberada y entregada a su familia. Dentro de la URI, ya reducida, siguió siendo maltratada, como lo muestran estas imágenes que por primera vez se publican. La cacería de brujas. Aunque a Allison le robaron el celular con el que había grabado parte de lo sucedido ese día, publicó, después de dejada en libertad, este mensaje en sus redes sociales denunciando que fue víctima de agresión sexual. ¡Soltame que me están desnudando, imbécil! Horas después,
según la versión que se conoce públicamente, se quitó la vida en su vivienda. No había una justificación para un traslado por protección, empecemos por ahí. Ese día la situación se habría repetido al menos con 4 menores de edad que fueron llevados hasta la misma URI. Sus familiares denunciaron hechos similares. Fue ultrajada de muchas formas y sí fue violada sexualmente. En el caso de Alison, aunque el comandante de la policía de la zona dijo al día siguiente que nada irregular o ilegal había sucedido en su traslado, la fiscalía le imputó tortura agravada y privación ilegal de la libertad a 4 miembros del SMAT. Sin embargo, hoy todos están en libertad. Y esta semana, casi 6 meses después de lo ocurrido, la Procuraduría decidió llamar a juicio disciplinario a 5 uniformados, 2 del GOES y 3 del SMAT, aunque en la escena siempre hubo al menos 10 uniformados. Se ve como uno de los agentes del SMAT le golpea en el abdomen. Lo extraño es que, aunque en el documento de la Procuraduría de 150 páginas se habla de una denuncia por ultraje sexual, el tema fue excluido de la investigación. ¡Soltame que me estás desnudando, imbécil! Según conoció Noticias 1, para la familia de la víctima y su apoderado, Daniel Oviedo, la Procuraduría hizo un débil análisis de lo ocurrido y por eso incluirán estos 2 temas, el del abuso sexual y el enfoque de género, en los alegatos de la audiencia que aún no ha sido programada. Muy bien, en este video vemos a alias Otoniel llegando a la sede de la DIJÍN y de la Interpol en la ciudad de Bogotá, en donde fue objeto de reseña, toma de huellas y fue fotografiado, y como desde el principio de su captura, con una extraña sonrisa en su rostro. De ese lugar salió esposado. Hoy Noticias 1 continúa con su labor periodística gracias al aporte de los más de 18.600 miembros que hoy hacen parte de la Red Independiente. Todos los miembros de la Red Independiente que hace un año hicieron su aporte por una única vez y que hoy quieren volver a apoyarnos, pueden ingresar a baki.co/la Red Independiente, hacer clic en patrocinar, elegir paga una única vez en efectivo, PSE o tarjeta de crédito y seleccionar el monto del aporte. Clic en aportar. Aquellos que quieran hacer aportes mensuales también pueden escoger el valor de su contribución o aporte y este será cargado mes a mes en su tarjeta de crédito. Gracias siempre. El secretario de Estado Antony Blinken posteó un video editado de la clase de tiple que le dio el maestro Diego Baha Monserrato y de sus primeras prácticas con un tiple zurdo especialmente diseñado para él. La música es algo que siempre ha estado en mi vida desde que yo me acuerdo, pero también es algo que une a la gente, atraviesa el país, sus regiones, sus etnias, las clases, que tumba barreras y nos une porque es nuestra reflexión común sobre la humanidad, dijo el diplomático y desde ahora tiplista. But it's also something incredibly powerful that brings people together. It transcends country, it transcends class, it transcends race, ethnicity. It's a common humanity. People's hearts are touched by music from... Bravo. Muy bien, a esta hora ya son 1.994 aportes. Acabamos de llegar a los 2.000, me acaban de confirmar. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden ingresar a baki.co/inclinada la Red Independiente o escanear el código QR en el próximo noticiero. Nos vemos mañana, así que en las redes sociales y a las 8 de la noche, mañana domingo, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.